El módulo 12 lleva por título ácidos y bases. Dentro de los objetivos que vamos a ver en este tema, identificar los ácidos y bases de acuerdo a las diferentes teorías que hay. Determinar correctamente el potencial de hidrógeno de una disolución y de todos los conceptos asociados a él. Y vamos a aprender a calcular constantes y porcentajes de ionización de ácidos y bases débiles. Acá en la imagen de la derecha pueden apreciar que encontramos algunas frutas, limones, naranjas, también hay tomates. Y la imagen hace referencia a un grupo de ácidos que se conoce con el nombre de ácidos orgánicos. Estos ácidos orgánicos pertenecen a un subgrupo que se conoce como ácidos carboxílicos, que a su vez forman parte de otro grupo que se les conoce con el nombre de ácidos débiles. Dentro de este capítulo vamos a ver la importancia que tienen estos ácidos débiles y cuál es su composición y su clasificación, ya que también vamos a aprender a clasificar las sustancias en base a su acidez y basicidad. Bien, lo primero es recordar que en el capítulo anterior hablábamos de la importancia del equilibrio químico y cómo existen en la naturaleza algunos procesos que se desarrollan en términos de equilibrio. Y también ahora vamos a ver que es importante no solo la concentración de las sustancias, muchos procesos, muchas reacciones se requieren y se llevan a cabo en ciertos niveles de potencial de hidrógeno. Y esos sistemas químicos y biológicos son sumamente importantes en los seres humanos a nivel industrial y a nivel metabólico. Desde tiempos inmemorables, desde hace muchísimos cientos de años, desde antes que se conociera el átomo, el ser humano siempre trató de encontrar una manera de clasificar la materia. Y uno de los términos utilizados era en base a el sabor. Se trataban de clasificar las cosas en base al sabor. Y había dos clasificaciones grandes. Las sustancias que tenían un sabor ácido y las sustancias que tenían un sabor amargo. Obvio que usted no podía ir por el mundo probando todo lo que encontraba porque podía haber algo tóxico y la persona entonces obviamente podía fallecer. Pero en términos generales, eso era lo que hacían, probar las cosas para saber si tenían un sabor agrio o amargo. Aquellas sustancias con sabor agrio se les llamó ácidos, derivado del latín acidus, mientras que a las sustancias con sabor amargo se les llamó bases o alcalinas. Pero bueno, eso era en aquella época. Y era un intento pues de clasificación de la materia. En los seres vivos, por ejemplo, los niveles de acidez y de basicidad son sumamente importantes. Por ejemplo, nuestra sangre contiene ciertos amortiguadores que son sustancias que se encargan de regular el nivel de acidez para que el nivel de acidez de la sangre sea el adecuado en nuestro organismo. Y, por ejemplo, también tenemos el jugo gástrico. El jugo gástrico, que ayuda al proceso de digestión de los alimentos, contiene cierto nivel de acidez adecuado para facilitar el proceso de digestión. Y ese jugo gástrico también tiene una serie de amortiguadores que funcionan para evitar desequilibrios ácido-base en el organismo. Eso significa que estos amortiguadores juegan un papel fundamental en todos los procesos ácido-base y en todas las reacciones metabólicas.
Uno de los primeros intentos de clasificar las sustancias fue el de Antoine Lavoisier, donde él trató de explicar que los ácidos son aquellas sustancias que contienen oxígeno. Obvio, por supuesto que él estaba equivocado, pero bueno, ese fue un intento que él trató de realizar para explicar la composición de las sustancias en términos de acidez y de basicidad. Luego vino Sir Humphrey Davy y en 1811 él demostró que el ácido clorhídrico no tenía oxígeno, con lo cual él demostró que Lavoisier estaba equivocado. Davy, entonces, él sugirió que lo que le daba acidez a los ácidos era la presencia de hidrógeno y no de oxígeno, corrigiendo así a Lavoisier. ¿Qué características tienen las sustancias ácidas y las sustancias básicas? En términos generales, las sustancias ácidas poseen un sabor agrio, parecido al del limón. Reaccionan con las bases produciendo agua y sal. Reaccionan con algunos metales, como el magnesio, el zinc y el hierro. Pueden destruir tejidos orgánicos. Cambian el papel tornasol de azul a rojo. Tienen un potencial de hidrógeno inferior a 7 y podemos asociarlo con algunos productos como naranja, limones, vinagre, con el vino. Mientras que las bases poseen un sabor amargo, como el de la leche de magnesia, que se utiliza para tratar algunas patologías estomacales. Reaccionan con ácidos produciendo agua y sal. Las bases no reaccionan con los metales. Son resbalosas o jabonosas al tacto. Cambian el papel tornasol de rojo a azul y tienen un rango superior a 7. En nuestros hogares encontramos algunos productos alcalinos, como el bicarbonato de sodio, la leche de magnesia, el jabón, todos los jabones que se usan para lavar, la lejía, todo eso son ejemplos de sustancias básicas. Si usted compara ambos cuadros, se podrá percatar que hay diferencias significativas entre uno y otro. Pero al inicio no era tan fácil clasificarlos. ¿Dónde radica la importancia de la clasificación de las sustancias en términos de acidez y de basicidad? Hace un rato les mencioné la sangre y el jugo gástrico. A nivel metabólico, juegan un papel fundamental dentro de los seres vivos. En la industria de manufactura, de textiles, pinturas, los mismos medicamentos, los jabones, los detergentes, todos estos productos tienen que tener un nivel de acidez y de basicidad adecuado. O sea que va más allá de la composición que hemos estado viendo a través de las unidades de concentración. También es sumamente importante que estas sustancias tengan un nivel de acidez y basicidad adecuado. En la naturaleza vamos a ver que hay diferentes tipos de ácidos. Los ácidos que más abundan en la naturaleza son los ácidos débiles. Específicamente, los ácidos carboxílicos, que pertenecen a un grupo de sustancias que son moléculas orgánicas. Este tipo de ácidos los vamos a encontrar en muchos cítricos y en algunos otros productos de manera natural. Pero también vamos a encontrar ácidos y bases que han sido sintetizados por el hombre. Muy bien, dentro de las clasificaciones de ácidos y bases, tenemos la clasificación de Bronsted. Bronsted señaló que un ácido es una sustancia capaz de donar un protón y una base de Bronsted es una sustancia capaz de aceptar un protón. Ese término de Bronsted
de los ácidos y bases genera el concepto de par conjugado ácido-base. Ese par conjugado ácido-base derivado de la teoría de Bronsted indica que cuando una sustancia libera un protón, esa sustancia se convierte en un ácido, pero su contraparte del otro lado de la reacción se convierte en una base conjugada y viceversa. Para poder entender ese concepto hay que realizar las ionizaciones de las especies involucradas. Por ejemplo, aquí tenemos la reacción. La primera molécula es la molécula del ácido acético, el CH3COOH, en disolución acuosa más agua líquida, para dar acetato e hidrónio. Si usted observa, el ácido 1 es el ácido acético. Él va a donar un protón, en este caso un hidrógeno. ¿Quién va a aceptar ese hidrógeno? Ese hidrógeno lo acepta la base, que es el agua, que tiene propiedades anfóteras, o sea que el agua se puede comportar como base o como ácido dependiendo del medio en el que se encuentre. Aquí el agua se encuentra combinada con un ácido, así que actúa como base. Al ceder el protón, el ácido acético del grupo carboxilato, él se convierte en una base conjugada, formando el ion acetato. Y el agua, que era una base, se convierte en un ácido conjugado, en el ion que se conoce como hidrónio. Eso es lo que dice Bronsted en su teoría de los ácidos y bases y de los pares conjugados. El ácido dona el protón, se convierte en una base conjugada. El agua acepta el protón, convirtiéndose en un ácido conjugado. Esa es la teoría de Bronsted. Observen que él no habla de hidrógeno, él habla de protón. Mientras que, como algunos compuestos pueden quedar fuera de esta teoría de Bronsted, Arrhenius, Svante Arrhenius, él trató de explicar cuál era la composición de los ácidos. Y él llegó a la conclusión de que los ácidos tienen un sabor agrio si se diluyen lo suficiente para probarlos, cambian el tornasol de azul a rojo y reaccionan con metales como el magnesio, el zinc y el hierro, liberando hidrógeno gaseoso. La conclusión más importante a la que llegó Svante Arrhenius era la siguiente. Los ácidos son sustancias que liberan iones hidrógeno en el agua y las bases liberan iones hidróxido en el agua. Esa es la conclusión más importante de los experimentos de Svante Arrhenius. Él decía que las bases tienen un sabor amargo, se sienten resbalosas o jabonosas al tacto y reaccionan con los ácidos para formar agua y sal, cambiando el tornasol de rojo a azul. ¿Cuál es la importancia de esta teoría de Svante Arrhenius? Bueno, la teoría de Svante Arrhenius nos habla de disoluciones acuosas, pero más importante todavía, el análisis de las moléculas, de la composición de estos ácidos y de estas bases. Para poder liberar iones hidrógeno en el agua, tienes que tener hidrógeno en la estructura. ¿Qué moléculas tienen hidrógeno en su estructura que puedan liberarlo y que tengan estas características que menciona Arrhenius? Bueno, los ácidos que se conocen con el nombre de hidrácidos y los oxoácidos y los ácidos carboxílicos. Esos son los tres tipos de moléculas que pueden liberar iones hidrógeno en el agua. Los oxoácidos, los hidrácidos y los ácidos carboxílicos. ¿Y quiénes pueden liberar iones hidróxido en el agua? Bueno, aquellas moléculas que tengan hidróxido en su estructura. Todos los hidróxidos de los metales que hay en la tabla periódica. Puede ser hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio. Puede ser un hidróxido de un metal de transición, un hidróxido de hierro, hidróxido de níquel, hidróxido de plata. Todos esos compuestos que tienen hidróxido en su estructura pueden liberar
iones hidróxido en disolución acuosa. En la imagen que ven en pantalla nos muestran el papel tornasol en dos tonos de color. El de la izquierda, el tono rojo, característica de que el papel tornasol ha entrado en contacto con una sustancia ácida. Mientras que el de la derecha tiene un tono celeste, un tono azul, indicando que ha estado en contacto con una sustancia de naturaleza básica. Dentro de un rato vamos a explicarles qué es el tornasol y por qué cambia de color. Otro concepto que hay dentro de las teorías ácido-base es el que formuló Lewis, donde Lewis se fue más allá del protón y del hidrógeno y el hidróxido, y él señaló que un ácido de Lewis es una sustancia capaz de aceptar un par de electrones, y las bases de Lewis una sustancia capaz de donar un par de electrones. Y aquí nos muestran la reacción de formación del amoníaco, donde se combina el hidrógeno con la reacción de formación de amonio, donde el hidrógeno reacciona con el amoníaco para formar lo que nosotros conocemos como el ion amonio. Y en este caso, el amoníaco es el que aporta el par de electrones, y el hidrógeno, el ion hidrógeno, es el que lo acepta. Obvio que el concepto de Lewis, ácido base de Lewis, es algo más específico, no se puede generalizar. El término más generalizado para definir los ácidos y bases es el de Svante Arrhenius. Ese es el más utilizado. Ahora vamos a ver que hay diferentes clasificaciones tanto para los ácidos como para las bases. Lo primero, ya les mencioné que los ácidos pueden ser clasificados en función de su naturaleza. Tenemos los ácidos inorgánicos y tenemos los ácidos orgánicos. Los ácidos inorgánicos son los que nosotros vimos en el capítulo de formulación y nomenclatura. Allá vimos que había hidrácidos y oxoácidos. Esos son ácidos inorgánicos. Pero también existen ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos son aquellos que, por ejemplo, tienen un grupo carboxilato en su estructura. Ese grupo carboxilato en su estructura les confiere el nombre de ácidos carboxílicos. Así que tenemos ácidos inorgánicos, tenemos ácidos orgánicos. Inorgánicos, los hidrácidos y los oxoácidos. Orgánicos, los ácidos carboxílicos. En pantalla, ahí tienen al ácido clorhídrico, el HCl. Ese es un hidrácido. Mientras que el ácido nítrico tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Ese es un oxoácido. Ahí se aprecia la diferencia significativa entre un hidrácido y un oxoácido. El hidrácido no tiene oxígeno. El oxoácido sí tiene oxígeno en su estructura. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay ciertos ácidos que ceden más de un protón, según la teoría de Svante Arrhenius. Por ejemplo, el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos que se pueden ionizar. Lo mismo ocurre con el ácido fosfórico. En ese caso, los ácidos se pueden clasificar como dipróticos y tripróticos. Monopróticos, los que tienen un solo ácido para ionizar, como el ácido clorhídrico. Dipróticos, los que tienen dos hidrógenos que se pueden ionizar. Y los tripróticos son los que tienen tres hidrógenos que se pueden ionizar. Eso en función a la cantidad de hidrógenos que se puedan ionizar. Los ácidos carboxílicos, para ser considerados
ácidos carboxílicos tienen que tener el grupo funcional COOH, que es un grupo carbonilo unido a un grupo hidroxilo. Ese carbonilo unido al hidroxilo es lo que le confiere la acidez a la molécula. Y en la naturaleza también encontramos sustancias que tienen un grupo carboxilo, otras tienen 2 grupos carboxilo, y también las que tienen 3 grupos carboxilo. O sea que, al igual que en los oxoácidos, vamos a encontrar moléculas orgánicas que puedan ionizar más de un grupo carboxilo. Ahora, en base a la capacidad de ionizarse, los ácidos se pueden clasificar en fuertes o débiles. La clasificación que estábamos viendo hace un rato era en base a su estructura. En base a su estructura, en base a su naturaleza, pueden ser orgánicos e inorgánicos, pueden ser monopróticos, dipróticos o tripróticos en función de cuántos hidrógenos puedan ionizar. Ahora, en base a su capacidad de ionizarse, los ácidos se pueden clasificar como fuertes o débiles. ¿A qué se le llama un ácido fuerte? Un ácido fuerte es aquella sustancia que se ioniza casi por completo, totalmente o casi en agua. Eso es lo que significa que un ácido sea considerado como un ácido fuerte. En soluciones diluidas, los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, donan su protón para formar iones hidróneo. ¿Cuántos ácidos fuertes hay en la naturaleza? Bueno, son pocos, alrededor de 6. Y conociendo esos 6, usted puede entonces entender que el resto de los ácidos que existen en la naturaleza, la mayoría, la gran mayoría, todos son ácidos débiles. Repito, los ácidos fuertes se ionizan totalmente o casi totalmente en agua. ¿Cuántos ácidos fuertes hay? 6. El resto, todo lo que hay en la naturaleza, son ácidos débiles. ¿Qué características tienen esos ácidos fuertes? Los vamos a encontrar en altas concentraciones a nivel industrial, por lo cual pueden llegar a ser corrosivos, causando daños en la piel, en los músculos o en las vías respiratorias, porque son muy corrosivos, pueden deteriorar también la ropa y obviamente hay que tener mucho cuidado al manipularlos. Manipularlos con guantes adecuados que puedan resistir, por ejemplo, ese nivel de acidez y de corrosión. No pueden usarse guantes de esos que usan para lavar o guantes de esos que se usan desechables. No, los ácidos de este tipo tienen que trabajarse con mucho cuidado en cámaras de extracción y con el equipo apropiado. El ácido clorhídrico es un ácido sumamente fuerte, pero en el estómago, en el jugo gástrico, nosotros tenemos pequeñas trazas de ácido clorhídrico. Y es ese ácido clorhídrico uno de los factores fundamentales en el proceso de digestión de los alimentos. Esa es la razón por la cual los seres humanos tenemos ácido clorhídrico en el estómago, porque el ácido clorhídrico es fuerte y ayuda al proceso de digestión. Obviamente que usted no va a tener el ácido clorhídrico a una concentración sumamente fuerte, está diluido, pero aún así, diluido, cumple su propósito, que es ayudar al proceso de digestión de los alimentos en conjunto con otros componentes. No es que el jugo gástrico y el ácido clorhídrico lo hace todo, no. Se requieren de otras enzimas y de otras moléculas orgánicas para complementar el proceso de digestión, pero sí, el ácido clorhídrico juega un papel fundamental. Y cuando hay alguna patología de tipo estomacal, algún desequilibrio, porque usted ingirió o comió algo que le hizo daño, eso que usted comió que le hizo daño, crea un desequilibrio ácido-base en el jugo gástrico.
Y eso es lo que trae como consecuencia esos síntomas característicos de los problemas estomacales, que si diarrea, que si náusea, que si vómito, dolor abdominal, todo eso son síntomas de desequilibrio ácido-base. Lo contrario de los ácidos fuertes son los ácidos débiles. Son ácidos que se ionizan en una pequeña porción. Esos son los ácidos débiles. Y la mayoría de los ácidos débiles, la mayoría de los ácidos que existen en el planeta son ácidos débiles. Uno muy famoso es el vinagre. El vinagre ese que se usa como aderezo para las ensaladas es un ácido orgánico y es un ácido débil que se conoce con el nombre de ácido carboxílico. El ácido carboxílico, el vinagre que le venden a usted comercialmente, es ácido acético al 3%, si no me equivoco. Creo que el vinagre que venden por ahí comercial está al 3%. Eso quiere decir que es 3 mililitros de ácido acético por cada 100 mililitros de disolución. Ese es el vinagre comercial que nos venden por ahí como aderezo. También hay otros muy famosos como el ácido fosfórico y el ácido carbónico, que lo encontramos en las bebidas carbonatadas. Todas las bebidas carbonatadas, las sodas, contienen en su gran mayoría ácido carbónico y ácido fosfórico, que le dan también ese sabor característico a las bebidas carbonatadas. Muy bien, ¿cuál es la importancia de estas sustancias ácidas? Bien, ya mencionamos la importancia del ácido clorhídrico en el jugo gástrico, cómo ayuda en el proceso de digestión, de asimilación de los nutrientes. Hay otros por ahí, como el ácido clorhídrico también industrial, que se utiliza en lo que viene siendo la limpieza de depósitos de carbonato de calcio, que forman lo que se conoce como aguas duras. Y el ácido clorhídrico es uno de los más producidos a nivel mundial. Otro ácido, pero de tipo oxoácido, el ácido sulfúrico, tiene un amplio uso a nivel industrial. El ácido sulfúrico es probablemente la sustancia que más se produce a nivel mundial y que se usa en las baterías de los automóviles, en los acumuladores. Es probablemente una de las sustancias más producidas del planeta. Más producidas del planeta porque, bueno, ahora con la pandemia, probablemente el etanol, el alcohol etílico, ha subido muchos peldaños debido al uso que se le da en la pandemia. Pero antes de la pandemia, una de las sustancias más producidas a nivel mundial era el ácido sulfúrico, que es extremadamente corrosivo. Ese ácido sulfúrico que nos venden comercialmente por ahí, creo que se encuentra al 98%. Y hay una versión que se le llama fumante, ácido sulfúrico fumante, que ese ácido libera un vapor que es corrosivo. Y ese tipo de sustancias hay que trabajarlas en cámaras de extracción para evitar inhalar ese tipo de vapores. Aunque lo lógico indica que aún teniendo la cámara de extracción, usted debe utilizar mascarilla, pero no mascarilla de estas que utilizamos ahora para el COVID, sino mascarillas de las otras que tienen filtro para contrarrestar los efectos de sustancias de este tipo, que liberan vapores que pueden ser tóxicos. Bien, aquí en pantalla tienen un cuadro que nos muestra algunos ácidos débiles, ya que les mencioné que la mayoría de los ácidos son débiles. ¿Cuáles son los ácidos fuertes? El clorhídrico, el bromhídrico, el yodhídrico, el sulfúrico, el nítrico y el perclórico. 3 hidrácidos, 3 oxoácidos. Los hidrácidos, el clorhídrico, el bromhídrico y el yodhídrico. Esos son los 3 ácidos fuertes de tipo hidrácido. Y hay
3 oxoácidos fuertes: el sulfúrico, el nítrico y el perclórico. El resto, todos los demás ácidos que existan en el planeta son ácidos débiles. Y acá en el recuadro les mostramos algunos. No los podemos colocar todos, pero ahí les mencionamos algunos. El fosfórico, el carbónico y el bórico son de tipo oxoácidos. Y el cítrico, el láctico y el acético son ácidos carboxílicos, o sea que son ácidos orgánicos. Ahí hay 3 oxoácidos: carbónico, fosfórico y bórico, y hay 3 ácidos carboxílicos: el acético, el láctico y el cítrico. Pero hay muchísimos más ácidos débiles. Pero bueno, en ese cuadro les mencionamos algunos de ellos para que tengan una idea y aprendan a diferenciar entre un oxoácido y entre un ácido carboxílico. Eso de los ácidos carboxílicos, ustedes lo van a ver con más detalle ya en el otro semestre cuando entren a dar Química Orgánica 1. Allá en Química Orgánica 1 van a ver todas las moléculas de tipo que tienen en su composición oxígeno. Ese tipo, dentro de ese tipo de moléculas se encuentran los alcoholes, la acetona, los ésteres y los ácidos carboxílicos, que forman parte de ese grupo de moléculas orgánicas con oxígeno en su estructura. Eso lo van a ver el otro semestre con más detalle en la química orgánica. Bien, y así como los ácidos se pueden clasificar en fuertes y en débiles, también las bases se pueden clasificar en fuertes y en débiles, usando el mismo criterio. Las bases fuertes son las que se ionizan por completo o casi en su totalidad, y las bases débiles son las que no se ionizan por completo o en su totalidad. ¿Cómo clasificamos las bases fuertes y las bases débiles en base a el concepto de Van te Arrhenius? Bueno, todos los hidróxidos del grupo 1A se consideran fuertes. Hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio. Todos los hidróxidos del grupo 1A, de metales del grupo 1A, se consideran bases fuertes. Del grupo 2A hay 3 que se consideran fuertes: el hidróxido de calcio, el de estroncio y el de bario. El otro que falta ahí, que es el de magnesio, ese ya se considera una base débil. Así que repito, base fuerte, todas las del grupo 1A, y del grupo 2, el hidróxido de calcio, el hidróxido de estroncio y el hidróxido de bario. El resto, todas las otras bases que existan, se consideran como bases débiles. Una de las más famosas es el hidróxido de magnesio, que se utiliza en la leche de magnesia y en algunos otros medicamentos como un antiácido. Se utiliza para regular lo que viene siendo el nivel de acidez cuando hay un desequilibrio, producto pues de alguna patología, de alguna enfermedad que se ha desencadenado por algo que usted comió, por algo que usted ingirió. De ahí entonces surgen los medicamentos que se conocen con el nombre de antiácidos. Esos medicamentos por ahí que nos venden en forma de jarabe, en forma de tableta, y que ayudan a combatir esos padecimientos de tipo estomacal. El amoníaco, aunque no tiene hidróxido, también se considera una base muy importante, y que a nivel industrial nosotros la encontramos diluida en agua, formando lo que se conoce con el nombre de hidróxido de amonio. Así la encontramos comercialmente. Y también se considera una base débil. Específicamente el amoníaco solo se ioniza 1%. Por esa razón se le conoce como una base débil.
Bien, hace un rato vimos que las sustancias se pueden clasificar como ácidos y como bases. Ya vimos los ácidos tipo hidrácidos, oxoácidos y ácidos carboxílicos. Y acá en las bases vimos que hay bases fuertes también y bases débiles, que tienen en su estructura el grupo hidroxilo, el grupo OH. Ahora vamos a ver cómo se determina el nivel de acidez de una sustancia, hablando estrictamente de términos matemáticos, numéricos. Para determinar el nivel de acidez de una sustancia, se usa lo que se conoce como una escala de pH. Las siglas pH significan potencial de hidrógeno. Esa escala de pH le permite a usted clasificar y determinar los niveles de acidez y de basicidad de una sustancia. Matemáticamente hablando, Sorensen propuso en 1909 que el potencial de hidrógeno de una sustancia es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno de esa sustancia. Observen que ahí en la fórmula hay unos corchetes, tal como estábamos viendo en el módulo anterior de equilibrio químico. Esos corchetes significan mol por litro, o sea, molaridad. Así que el potencial de hidrógeno de una sustancia es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Así se determina el potencial de hidrógeno. Y el potencial de hidrógeno se tiende a expresar a 25 grados Celsius, a temperatura ambiente, aunque aquí ya en Panamá esa no es la temperatura ambiente. Y en términos de la escala de acidez y de basicidad, las sustancias ácidas son aquellas que tienen un potencial de hidrógeno menor a 7. Las sustancias básicas son aquellas que tienen un potencial de hidrógeno de 7 a 14 y las disoluciones neutras son aquellas que tienen un potencial de hidrógeno igual a 7. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es difícil, es complicado encontrar en la naturaleza disoluciones que tengan un potencial de hidrógeno 7, o sea que sean neutras, estrictamente neutras. Eso es bien difícil, bien complicado de encontrar. La mayoría de las sustancias o son ácidas o son básicas. Ahora, ¿de dónde salió esa escala de acidez y de basicidad? Bueno, esa escala de acidez y de basicidad parte también del concepto de lo que se conoce como constante del producto iónico del agua, por sus siglas en inglés, KW. Recuerden que en inglés agua es water. Entonces, la KW es la constante del producto iónico del agua, que se expresa tal como están viendo aquí en pantalla. Concentración de hidrógeno por concentración de hidróxido. Esa constante del producto iónico del agua tiene un valor de 1.0 por 10 a la menos 14. Y de ahí entonces surgió lo que se conoce como la escala de acidez y de basicidad. En esta tabla nos muestran los niveles de acidez y de basicidad en la escala de pH de algunas sustancias de uso común. Observen que aquí la única que tiene una condición de neutra es el agua pura, pero repito, prácticamente no existe agua pura en la naturaleza. El agua que nosotros ingerimos, el agua potable, esa agua tiene una cantidad de cosas considerables que le colocan para que sea apta para el consumo humano. Sulfato de aluminio, cloruro férrico y otro montón de cosas más que le colocan. Y eso hace que cambie la acidez. El agua de río, el agua de mar tampoco es un agua que se pueda considerar neutra. El agua lluvia tampoco. El agua lluvia tiene un potencial de hidrógeno de 5.6 más o menos. Así que es difícil encontrar sustancias que sean neutras. La sangre, observen que debe tener un potencial de hidrógeno entre 7.35 y 7.45. La leche, por ejemplo, tiene un potencial de hidrógeno levemente ácido, entre 6.3 a 6.6. Todas las famosas sodas o bebidas carbonatadas
tienen un potencial de hidrógeno de entre 2 y 4.0, producto del ácido fosfórico y del ácido carbónico. Ese vinagre que nos venden comercialmente tiene un nivel de acidez de 2.4 a 3.4. El jugo gástrico, observen que debe tener un potencial de hidrógeno entre 1.6 a 1.8, o sea que es bastante ácido, porque entre más bajo sea el número, más ácido es la sustancia. Y, por ejemplo, la bilis tiene un nivel de basicidad de 7.8 a 8.6. La leche de magnesia, el medicamento, tiene un potencial de hidrógeno de 10.5. El amoníaco que nos venden comercialmente tiene un potencial de hidrógeno de 11. Y el hidróxido de sodio tiene ya casi un potencial de hidrógeno de 13, muy cercano al 14. Y eso le permite a usted apreciar cómo se clasifican las sustancias en términos de acidez y de basicidad. Sustancias ácidas, potencial de hidrógeno menor que 7. Sustancias básicas, potencial de hidrógeno mayor que 7. Y acá nos muestran otro gráfico con algunas sustancias que no estaban en la tabla anterior, como por ejemplo el agua de mar, que tiene un potencial de hidrógeno más o menos de 8. El bicarbonato de sodio, un potencial de hidrógeno de 9. Las tabletas antiácidos, todas esas famosas tabletas Alka-Seltzer, Salandrium y todas esas otras tabletas que te venden a nivel comercial para tratar desequilibrios estomacales, más o menos tienen un potencial de hidrógeno de 10. La orina tiene un potencial de hidrógeno más o menos de 6. La cerveza más o menos por ahí cercana al 4.0. Todos los refrescos de naranja, los cítricos están por ahí alrededor de 3. Y el ácido de batería, bueno, está muy cercano al 0. El famoso ácido sulfúrico, el ácido SD acumulador. Observen que a diferencia de la escala anterior, esta escala es colorimétrica. Observen que entre más cercano se esté al 0, la sustancia, perdón, tiene un tono rojo. A medida que se va acercando al neutro, pasa de un naranja a amarillo, y de ahí, cuando pasa al rango de base, va cambiando de un tono verde a un tono azul. Ese cambio de color que ustedes aprecian ahí es el mismo cambio de color que se da en el llamado papel pH, que se usa para medir los niveles de acidez y de basicidad. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es ese papel pH. Bien, los ácidos fuertes y las bases fuertes se rigen por el planteamiento que vimos hace un rato de Sorensen. El potencial de hidrógeno es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando se trabaja con un ácido fuerte, esa es la ecuación que vamos a utilizar. Cuando se trabaja con una base fuerte, usted puede utilizar esa ecuación o puede utilizar también la ecuación de potencial de hidróxido. El potencial de hidróxido es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxido. Y el potencial de hidrógeno más hidróxido debe ser igual a 14.0. Esas son las ecuaciones que usted puede hacer uso de ellas para determinar el nivel de acidez y de basicidad de una sustancia. Pero ¿qué pasa cuando la sustancia es un ácido débil? Cuando ya no es un ácido fuerte. En ese caso, para determinar el nivel de acidez de un ácido débil, tenemos que introducir el concepto de la constante de acidez, que se va a expresar de manera muy parecida a lo que vimos en equilibrio químico. La semana pasada vimos que en equilibrio químico la constante de equilibrio era producto entre reactivos. Acá la constante de acidez de un ácido débil va a ser igual a los productos entre los reactivos. Las formas disociadas de el ácido entre la concentración inicial del ácido. Así vamos a expresar la constante de acidez. Y
También podemos determinar el pKa. El pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de acidez. Y usted puede también expresar el porcentaje de ionización de un ácido débil. El porcentaje de ionización de un ácido débil es igual a la concentración de iones hidrógeno entre la concentración inicial del ácido multiplicado por 100. El porcentaje de ionización se determina solo para los ácidos débiles. Los ácidos fuertes se ionizan por completo, por consiguiente, no hay que calcular porcentaje de ionización. El porcentaje de ionización se determina en los ácidos débiles. Pero vamos a ver que hay que realizar una serie de pasos bastante parecidos a los que vimos en la semana pasada en la sección de equilibrio químico. Eso que aprendimos en equilibrio químico nos va a funcionar acá para aprender a determinar el porcentaje de ionización de un ácido débil. Ya vimos que también, como hay ácidos fuertes, hay ácidos débiles. También hay bases fuertes y por supuesto que también va a haber bases débiles. Y en este caso, las bases débiles nos permiten expresar la constante de basicidad, la Kb, la constante de ionización de una base, y que es igual a producto entre reactivo, tal como vimos en la sección de equilibrio químico. Las especies disociadas de la base entre la concentración de la base. Así se determina la constante de basicidad. Y así como se determina porcentaje de ionización de un ácido, usted también puede determinar el porcentaje de ionización de una base, con la misma ecuación que vimos hace un rato. ¿Qué maneras existen de medir el potencial de hidrógeno? Bueno, hay diferentes maneras para medir el potencial de hidrógeno. Una de las más populares por ahí es el llamado papel pH, que es un papel que tiene una escala colorimétrica donde al sumergir el papel en un medio ácido básico, él va a cambiar de color en función de la sustancia que entró en contacto con el papel. Y eso le produce una escala de colores que va desde el tono rojo en las sustancias ácidas a un tono más azulado en las sustancias básicas, tal como vimos en el diagrama anterior. Otro de los métodos que existe para medir los niveles de acidez es el del papel tornasol. El papel tornasol contiene un indicador, al igual que el papel pH, que le permite el cambio de color. Solo que el papel tornasol cambia en dos tonalidades, en un tono azul o rojo, dependiendo de las sustancias ácidas o bases, mientras que el papel pH es un poco más específico. Pero ambos, el papel tornasol y el papel pH, son métodos cualitativos para determinar si una sustancia es ácida o básica. Si yo quiero un método cuantitativo para determinar el nivel de acidez de una sustancia, yo debo utilizar entonces un aparato que se conoce con el nombre de potenciómetro. Ese potenciómetro sí me va a permitir a mí determinar de manera más exacta el nivel de acidez. Los potenciómetros del pasado, los antiguos, como el que están viendo en la imagen, eran un aparato así parecido a ese aparato que se usa para medir la presión antiguamente. Era un aparato que contenía una pantalla digital ahí y tenía dos electrodos y usted colocaba esos electrodos en el líquido. Y acá en la pantalla, en digital, le iba a aparecer el nivel de acidez de la sustancia. Esos electrodos se calibraban previamente con unas sustancias para que la lectura fuese la correcta. Esos eran los potenciómetros antiguos. Actualmente las cosas se han modernizado hasta el punto en que ya hay por ahí potenciómetros del tamaño de una tablet o de un celular. Así que ahora son muchísimos más pequeños, más compactos, más fáciles de llevar. Antes eran bastante pesaditos
y tenían ese tamaño que se está viendo ahí en pantalla. Ahora, ¿cómo se determinan los niveles de acidez y de basicidad? Adicional a los métodos que estamos viendo, del papel pH, del tornasol, del potenciómetro. Otro método cualitativo es el de los indicadores ácido-base. Hay sustancias en la naturaleza que tienen la capacidad de cambiar de color en función del medio en el que se encuentren. Ese tipo de sustancias se les conoce con el nombre de indicadores ácido-bases. Y aquí en la pantalla tenemos los más utilizados. Está el violeta de metilo, el azul de timol, el naranja de metilo, el rojo de metilo, el tornasol, el azul de bromotimol, la fenoltaleína y el amarillo de alizarina. En la segunda columna está el intervalo aproximado en el que cambian de color. Algunos de ellos cambian en medio ácido, otros cambian en medio básico. Y acá está el intervalo de cambio y el color. Por ejemplo, el violeta de metilo cambia de amarillo a violeta. El azul de timol cambia de amarillo a azul y viceversa, igual que el azul de bromotimol. El más común, la fenoltaleína, que es incoloro en medio ácido y de un tono rosado, fucsia, en un medio más básico. Y el rojo de metilo, que también pasa de un rojo a amarillo, un rojo en el tono ácido y un amarillo en el tono básico. Esos son los indicadores que más se utilizan. Pero para usted utilizar el indicador, tiene que estar seguro de el intervalo aproximado de pH para que la experiencia de laboratorio sea la adecuada. Los más populares, la fenoltaleína y probablemente el rojo de metilo, son los que más se utilizan. Acá vemos otra imagen que nos muestra los diferentes cambios de color de los indicadores en función del medio en el que se encuentren. Y acá vemos diferentes tonalidades de indicadores. Observen los diferentes tonos de color en función de el indicador que se ha utilizado. Ahí aparece un tono de un color rosa bien oscuro, pero en realidad en el laboratorio ese tono debe ser bien pálido. Ya cuando está de un tono bastante rosado, muy oscuro, ya esa sustancia podría decirse que ya pasó el punto de equivalencia, demasiado. El tono en realidad debe ser un rosa bien claro. Pero en la literatura a veces encontramos ese error que hacen referencia a que el tono es más fuerte, pero en realidad es todo lo contrario. Debe ser un tono de color más pastel, más claro. Acá vemos otro ejemplo de los indicadores. A la izquierda tenemos un vaso de precipitados que tiene azul de bromotimol. Observen que el azul de bromotimol tiñe la disolución de un tono azul. Y luego se agrega dióxido de carbono. Al agregar dióxido de carbono en un medio que tiene agua, se forma ácido carbónico. Y ese ácido carbónico provoca entonces que el indicador cambie de azul a amarillo, ya que el azul de bromotimol cambia a amarillo en un medio ácido. Y ese tipo de reacción le permite a usted ver la funcionalidad de los indicadores ácido-base. Y en la imagen de la derecha muestran ahí un bosque que en la parte superior se puede apreciar de un tono gris. Eso, producto pues de lo que se conoce como lluvia ácida. Hay algunas regiones del planeta que por los niveles de polución, de contaminación, hay muchísimas trazas de gases derivados de nitrógeno, de óxidos de nitrógeno en la atmósfera, que cuando se combinan con el agua, se precipitan a la tierra en forma de ácido nítrico. Y eso provoca lo que se conoce como lluvia ácida.
cuando se dio la situación con Chernobyl, que estalló uno de los reactores, se dice que hubo lluvia ácida en aquella época que se fue desplazando por toda Europa y que fue una de las razones por las cuales la Unión Soviética no pudo ocultar por mucho tiempo lo que había ocurrido en Chernobyl, porque ellos trataron de mantenerlo oculto mucho tiempo, pues, pero ambientalmente hablando, se dieron muchos fenómenos que eran difíciles de ocultar. Y uno de ellos era la nube radioactiva que iba avanzando por Europa y que iba causando estragos como el de la lluvia ácida. Y ya después, con el paso de los días y de las semanas, ellos tuvieron que reconocer que no tenían la situación bajo control. Y probablemente, quién sabe cuántos cientos de años más pasarán para que Chernobyl pueda ser nuevamente habitada. Aunque esa región ya tiene animales. Personas no viven, pero la flora y la fauna ha prosperado. Aunque, obviamente, todos esos animales están contaminados. Tienen trazas de radioactividad, pero se han adaptado al ambiente. Pero para los seres humanos, definitivamente, esa región no puede ser habitada. Quién sabe cuántos años más tendrán que pasar para que pueda volver a ser habitada. Bien, acá estaba el potenciómetro. Les mencioné que ya ahora los aparatos modernos son casi del tamaño de un celular, así que son más fáciles de llevar. Y bien, en esta sección, las diapositivas hacen énfasis en los amortiguadores. Hace un rato les mencioné que los amortiguadores eran sustancias químicas que se encargan de mantener los niveles de acidez y de basicidad dentro de un rango. Por ejemplo, la sangre tiene un sistema de amortiguadores que evita cambios bruscos en los niveles de acidez y de basicidad. Nosotros como seres omnívoros comemos de todo. Comemos proteínas, carbohidratos, lípidos, somos seres omnívoros. Y a pesar de que nuestra dieta es bastante variada, el nivel de acidez de la sangre no cambia. Y eso se debe a ese sistema de amortiguadores que tenemos. Lo mismo ocurre con el jugo gástrico. Comemos de todo en el día y aún así, normalmente no hay desequilibrios ácido-base en el jugo gástrico. Eso es producto también del sistema de amortiguadores que hay en el estómago. En la imagen de la derecha nos muestran un gráfico de la función de un amortiguador. En la primera parte de la imagen, en la sección A, observen la línea verde. La línea verde es agua más hidróxido. Usted puede apreciar claramente cómo va subiendo el nivel de acidez a medida que se agrega hidróxido de sodio. Pero está la línea chocolate. La línea chocolate tiene solución amortiguadora y a pesar de que se le agrega hidróxido de sodio, observen que el nivel de acidez se mantiene en el rango de 4 a 6, mientras que sin el amortiguador el nivel de acidez se dispara desde 8 hasta 13. Eso les demuestra el efecto de la solución amortiguadora. Esa es su función, evitar cambios bruscos de pH. Lo mismo ocurre en una solución agua ácido clorhídrico. Si usted comienza a agregar ácido, observen que el nivel de acidez baja drásticamente desde 6 hasta 1 a medida que se agrega más ácido clorhídrico. Mientras que si usted a esa solución le agrega un amortiguador, observen que la línea en rojo no cambia y se mantiene en el rango de 5 a 4. De entre 5 a 4. Usted le puede agregar ácido clorhídrico y se mantiene en ese rango, porque el amortiguador evita cambios bruscos de pH. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que si usted necesita un amortiguador para un experimento en el laboratorio, usted debe realizar ensayos para determinar cuál es el amortiguador que se ajusta mejor para la experiencia de laboratorio que usted desea
realizar. Se supone que un buen amortiguador debe evitar cambios que no superen las 0.10, 0.20 máximo unidades. Ese debería ser el amortiguador adecuado. O sea que, por ejemplo, si usted va a trabajar con un rango ácido, bueno, debe ser entre 4.10 a 4.30. Debe mantenerse por ahí, entre 4.10 y 4.30. Ese sería un buen amortiguador. Uno que le permita trabajar a usted entre ese rango y que no permita otro cambio más brusco. Y aquí vemos una imagen que nos muestra el efecto de los amortiguadores, cómo usted agrega una base y el amortiguador debe mantener el rango de pH tanto en el ácido como de la base y debe evitar un cambio brusco. Observen, aquí nos dicen todavía que el delta del pH no debe pasar de 1, máximo 1, para que se considere como un buen amortiguador. Y aquí en la diapositiva hay una lectura de análisis que habla acerca de, casualmente, de la formación de ácido clorhídrico en el estómago y del sistema de amortiguadores. Uno de esos sistemas de amortiguadores es a base de bicarbonato, que es el que ayuda a mantener el nivel de acidez y basicidad del jugo gástrico dentro de ese rango. Así que ahí les dejamos esa lectura para que la puedan desarrollar con más calma. Y en esta otra diapositiva, aquí les tenemos la composición de algunos de esos antiácidos por ahí populares que nos venden para tratar patologías asociadas al estómago. La leche de magnesia, bueno, ya sabemos que tiene hidróxido de magnesio. El Alka-Seltzer tiene bicarbonato de sodio y tiene ácido cítrico. Y por ahí otro que se usa muy común, el famoso metoclopramida, tiene pequeñas trazas de ácido clorhídrico. Y otro muy famoso por ahí, el famoso Pepto-Bismol. El Pepto-Bismol tiene subsalicilato de bismuto quinto, que se utiliza para tratar patologías estomacales y que generan síntomas, por ejemplo, como la diarrea. Esos son los más populares o los más comunes que hay por ahí. Hay otros que también tienen carbonato de calcio, de magnesio, hidróxido de magnesio, que son los más populares que vamos a encontrar por ahí. Algunos en forma de jarabe, otros en forma de tabletas, de pastillas efervescentes. Bien, para ir finalizando ya el conjunto de diapositivas, aquí hacemos énfasis en los ácidos y bases en el entorno. A pesar de que tenemos una dieta bastante variada, hay ciertos alimentos que afectan el nivel de acidez de nuestro organismo. Por ejemplo, un alto consumo de alimentos con grasa, lo que nosotros llamamos comida rápida, las bebidas carbonatadas, el exceso de café también ocasiona desequilibrio en los niveles de acidez, provocando síntomas como lo que se conoce vulgarmente por ahí como agruras, reflujo, producto puede que se ingieren demasiadas bebidas carbonatadas o el café. Recuerden que el café tiene varios efectos secundarios. Uno de ellos, pues, si se pasa de más de 300 miligramos al día, puede ocasionar síntomas como taquicardia, pérdida del sueño, cambios en los niveles de acidez estomacal, y el alto contenido de grasas también crea desequilibrio en el organismo cuando comemos demasiadas cosas fritas, y eso cambia los niveles de acidez, trayendo entonces patologías estomacales. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que la mayoría de los alimentos que usted consume son ácidos. El ketchup, el picante, la soda, la fruta,
las legumbres, la zanahoria y todos esos productos que nosotros comemos, la mayoría están en el rango de acidez. Son más ácidos que bases, por lo cual se deben consumir con mayor moderación. Recordando, obviamente, que hay algunas otras enfermedades que se asocian al consumo excesivo de algunos nutrientes, como lo son los carbohidratos y las grasas. Los carbohidratos desencadenan al final en patologías como la diabetes mellitus y las grasas, por ejemplo, desencadenan en enfermedades como la hipercolesterolemia o el síndrome metabólico, que son enfermedades que en los últimos años se han incrementado producto pues de estos desequilibrios nutricionales al no llevar una dieta balanceada. Los últimos estudios de la OMS revelan que un 20 a 30% de la población mundial sufre de problemas de acidez estomacal, de agruras, de reflujo y de algunas otras patologías. Hígado graso, que también está asociado, por ejemplo, a comidas en exceso condimentadas y a la ingesta de bebidas alcohólicas, que con el paso de los años desencadenan en gastritis, en esofagitis y úlceras y lamentablemente en lo que es el cáncer de estómago. El cáncer de estómago era uno de los más raros a nivel mundial y en los últimos 10, 15 años ha habido un incremento de pacientes con cánceres de estómago en el mundo, producto pues de la dieta, de esa dieta en exceso ácida que se lleva pues porque lamentablemente el tren de vida, el estilo de vida que llevan las personas, pues los lleva a comer fuera de casa y muchas veces pues no se come de la manera más saludable. Y eso conlleva pues a que con el paso del tiempo también se desarrollen otras enfermedades que no eran de tipo hereditaria, como lo es la diabetes, que la diabetes sí es una enfermedad hereditaria. Ya está comprobado que la diabetes se hereda. Si alguien en su familia sufre de diabetes, lo más probable es que en un futuro sus nietos, sus bisnietos o hasta usted pueda sufrir de diabetes porque esa es una enfermedad que se hereda. Lo mismo también que la hipertensión arterial. Bien, aquí para finalizar hay otros antiácidos y sus componentes. Algunas suspensiones por ahí tienen también carbonato de calcio y otras tienen hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio. Y ya les mencioné que el peptodimol tiene subsalicilato de bismuto quinto. Bien, con eso concluimos